Cordero de Dios. Gracias, bendito Dios. Sí, bendito Dios, gracias. Qué privilegio, Señor, que podemos alabarle, que podemos bendecirle. Gracias. Gloria a Dios. Padre, gracias. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de alabarle. Muchas gracias, bendito Dios. Gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos. Gracias por la vida de mi hermano Víctor, por la vida, papito Dios, de su esposa, de sus hijos, y por la vida, Señor, de cada uno de los hermanos, hermano Josué, Marroquín, Mario, Señor, Crisia, que hacen posible, papito Dios, que podamos llegar a cada hogar. Gracias, papito celestial, porque sé que hasta este día usted nos ha ayudado para que podamos sobrevivir y seguir adelante. Y, Señor, que podamos pasar, papito celestial, esta dificultad y podamos testificar, bendito Dios, de lo que usted hace. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga una vez más, mis hermanos, muy buenos días, que Dios nos bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias esta mañana en el profeta Jonás, en el libro de Jonás, Oseas, Joel, Amós, Jonás. Vamos a ver ahí en el capítulo 1. Vamos a abrir la palabra del Señor. Vamos a ir y vamos a ver, mis hermanos, el corazón de Dios y la misión que Dios le ha encomendado a cada uno de sus hijos, mis hermanos, y que no podemos pasar desapercibido. Yo solo le pido que se siente, que se acomode un momentito y que le ponga atención a la palabra. Dice la Biblia que para todo hay tiempo, y ahora es el tiempo de sentarse y de oír, de sentarse y pedirle al Espíritu que sea Él quien pueda hablar a nuestras vidas. Así que le pido de que ahí, ya sea en su sala o ya sea en el comedor de su hogar, o algunos tal vez en su cuarto, otros en su oficina, en su trabajo, no sé, en el lugar donde esté, que pueda sentarse y que le pida al Espíritu que sea Él quien pueda hablar a nuestras vidas. Qué bueno verle nuevamente, bueno, verle espiritualmente, ¿verdad? Porque no nos podemos dar un abrazo todavía, ni podemos vernos físicamente, pues esto va para largo, mis hermanos. Las iglesias son de los últimos lugares en reabrir y en una forma paulatina. Entiendo perfectamente que es, mi hermano, por salvaguardar precisamente la vida de cada uno de nuestros hermanos. Entiendo perfectamente, mis hermanos. Bueno, en Italia, hace 2 semanas me comentaba un pastor italiano, me comentaba un pastor salvadoreño que radica en Italia, que empezaron a reabrir, y en una congregación, en una iglesia de 70 personas que habían, 40 se infectaron de un solo. O sea que tenemos que ser bastante prudentes nosotros como iglesia. Cuando nos ordenen que abramos, hermano, pues vamos a hacerlo con todas las medidas de higiene. Y aparte de la medida de higiene, pues guardando la distancia. Es contraproducente, porque en la iglesia nosotros nos abrazamos, nos saludamos, pero vamos a tener que aguantarnos un poquitito para poder nosotros reabrir. Dice la palabra del Señor, mis hermanos, lamentablemente en plena pandemia, que es donde nosotros tendríamos que estar mucho más sensibles. Lamentablemente en plena pandemia nosotros hemos escuchado, hermano, de tantas cosas que suceden. Pareciera que las redes sociales se han vuelto como el medio en donde muchos desahogan sus frustraciones. Pareciera que las redes sociales es el lugar donde se ha vuelto la palestra política e irreverente, hermano, que sucede hoy en día. Es entendible, mis hermanos, porque el estar en un encierro, en una casa, hermano, y encontrarse con muchas limitantes y con muchas necesidades. Algunos, yo sé de que están preocupados porque han perdido sus trabajos. Otros, su preocupación es porque no tienen suficientes ingresos como para poder adquirir granos básicos, qué sé yo, tantas cosas.
Entonces, hermano, el mismo encierro como que sí ha sacado algunas cosas que no son muy correctas. Y bueno, hoy a las 2 de la tarde el señor presidente de nuestra nación, el presidente Nayib Bukele, él por decreto puso que a las 2 de la tarde, lo cual yo no lo veo nada malo, lo veo más que malo, lo veo como algo muy positivo y muy bueno, el podernos reunir a las 2 de la tarde, cada quien en nuestros hogares, desde nuestras trincheras, y poderle orar al Señor. Yo le invito a la iglesia para que a las 2 de la tarde podamos unirnos y que podamos orarle al Dios vivo y verdadero por nuestra nación. Si otros no lo hacen o lo critican, hermano, yo lo que he hecho es guardar silencio ante muchas de esas críticas. Simple y sencillamente a las 2 de la tarde, aquellos que podamos estar en nuestros hogares, primero darle las gracias a Dios porque estamos con vida. Segundo, pedirle al Señor que tenga misericordia de nuestra nación y que le dé sabiduría a los 3 poderes del Estado, poder ejecutivo, legislativo y judicial, para que primero Dios esta semana puedan ponerse de acuerdo y que de una forma armoniosa se puedan tomar decisiones que vayan en beneficio de la mayoría, en beneficio de nuestra nación, y que Dios bendiga a todas las naciones. Están pasando problemas y dificultades, todas las naciones, por muy sólida que sea la economía, todas las naciones se han visto, se han tambaleado frente a la pandemia de la cual nadie se esperaba. Entonces, mis hermanos, en medio de todo eso, también hay una misión que Dios nos ha encomendado a nosotros, así como lo hizo el Señor con Jonás. Nosotros algunas veces, hermano, creemos que el Señor, de igual forma que lo estuvo acá con Nínive, hermano, juntamente hoy en día, como que si el Señor no estuviera, hermano, en medio de la situación en la cual nosotros estamos atravesando. ¿Cómo no, mis hermanos? Algo que ha originado, como le repito, tantas cosas. Mis hermanos, usted y yo debemos de saber, estar sabedores de algo. El Dios a quien nosotros le servimos, mis hermanos, nosotros nos peleamos porque hay hermanos de que adoran en una forma diferente a la forma que nosotros lo hacemos. A todos Dios nos ha hecho diferente, nos ha hecho distinto. Y mis hermanos, tenemos que aprender nosotros a tolerarnos y a respetar la forma en que otros adoran. Dios no es exclusividad de ninguna iglesia. Dios no es de uso exclusivo de una denominación, de una religión o de un pensamiento religioso, hermano. Dios no es, Él es soberano, Él es rey, Él es Señor. Él no pertenece a un pensamiento político, social, un pensamiento religioso, una denominación, una iglesia. Mal hacemos aquellos que nos apropiamos de algo que no nos corresponde. Dios es Dios, Él es soberano. Y lo que dice Juan capítulo 3, versículo 16, es algo que sigue y estará siendo vigente. Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice, porque de tal manera amó Dios a la iglesia evangélica, porque de tal manera amó Dios a la iglesia católica, porque de tal manera amó Dios a cierto grupo étnico, religioso. No, hermano, Dios no es exclusividad de nadie. Él es soberano y seguirá siendo soberano. Él es eterno. Sus brazos están abiertos de misericordia, mis hermanos, para todo aquel que le busque. Y aún aquel que no le busca, el Señor se le acerca, como sucedió en el caso del libro de Jonás, mis hermanos. Vea lo que dice la palabra del Señor. Versículo 1 y 2 dice: vino palabra de Jonás, de Jehová a Jonás, hijo de Amitat, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Oiga bien, había un antecedente. Si nosotros vemos el antecedente era Sodoma y Gomorra. Y si nosotros vemos, hermano, que el antecedente, si nosotros tenemos como referencia Sodoma y Gomorra, lo que Dios estaba viendo en esta ciudad, que por cierto era una ciudad sumamente cruel, una ciudad, hermano, donde el pecado había llegado a rebalsar de tal forma, de tal manera, que llamó la atención de Dios. Cualquier religioso hoy en día, cualquiera hoy en día diría, es candidato perfecto para que Dios pueda enviar fuego del cielo y pueda consumirlo por la maldad y por todo eso. Cualquiera hubiera aplaudido y esperado, hermano, como muchos hoy en día le llaman juicio de Dios, hermano, a algo que el hombre ha originado. Mis hermanos, debemos de decirlo, y lo he dicho varias veces: lo que nosotros estamos viviendo es algo que el hombre provocó. No le llame usted juicio divino, hermano.
No le asigne, no le atribuya a Dios cosas que Él no tiene nada que ver. Dios está en medio de la situación en la cual vivimos. Pero ¿sabe para qué? Para mostrarnos su gracia y su misericordia, mis hermanos. Vea, este hombre conocía perfectamente. Hermano, si Jonás conocía a Dios, lo conocía tan perfectamente que, hermano, si él hubiera sabido, si él no conociera a Dios, hubiera sabido que Dios estaba preparado para mandar juicio sobre Nínive, hermano, ni lo hubiera dudado en ir. Pero como conocía perfectamente a Dios, por eso fue que mejor huyó. Hermano, el pecado que le llamó la atención a Dios, oiga bien, la mayor parte de los profetas que nosotros vemos en la palabra le predicaron, le llamaron la atención a los hebreos, a la nación de Israel. Raras veces lo hicieron con los gentiles. Pues hermano, Jonás se le conoce como el evangelio a los gentiles también. O sea, Jonás, hermano, llegó a un pueblo que no eran hebreos, no eran israelitas, eran gentiles. O sea, somos nosotros, hermanos, los que no hemos aprendido la lección y hemos creído de que Dios es exclusivo de tal iglesia. Y hay denominaciones que ya se convirtieron en sectas, porque creen de que Dios solo ahí, hermano. Nosotros hasta nos condenan cuando nosotros le llamamos hermanos a otros de otras denominaciones. ¿Por qué, hermano? Si Dios es un Dios soberano. Lo que le llamó la atención a Dios aquí no fue para castigarlo, no fue para acabárselo, fue para mostrarle su gracia y su misericordia. Y eso lo plasma muy bien Jonás, hermano, el libro de Jonás. Entonces viene y el Señor le llama la atención precisamente lo que estaba, o sea, un Dios, hermano, que muestra su preocupación por una nación la cual no era Israel. Eso es de recalcarlo, una nación que no era Israel, sino que era una nación, lejos de ser una nación que conociera de Dios, una nación pagana, una nación cruel. O sea, no estamos alabando nosotros, hermano, a Nínive, no, hermano, estamos hablando que era una nación cruel. Era una nación, hermano, que Dios le iba a mostrar la oportunidad de la gracia y de la misericordia, como Dios hoy en día en medio de esta pandemia le muestra su gracia y su misericordia al hombre. O sea, lejos de ver nosotros, hermano, todo le llama juicio, le llama. ¿Y por qué lo vemos en medio de la situación? ¿Por qué no vemos nosotros la mano de gracia y de misericordia de Dios? ¿Acaso no es esa gracia y misericordia la que hasta este día nos ha sostenido, mis hermanos? ¿Acaso por su gracia y misericordia muchos de nuestros... Es que si nosotros comparamos, hermanos, la cantidad de personas que lamentablemente han fallecido a causa del coronavirus versus aquellos que se han recuperado, o la gran mayoría que todavía no nos ha llegado, gracias a Dios, hermano, ¿acaso eso no es misericordia divina, hermano? Que Dios nos ha guardado. Aquellos, agréguele que Dios nos ha permitido que tengamos un techo, que tengamos alimento, cuando muchos o gran mayoría no lo tienen, mis hermanos. Pero en medio de esa necesidad, estoy seguro que Dios se ha acercado a esos necesitados y le ha tendido su mano de alguna o de otra forma, mis hermanos. O sea, es fácil pensar que a Dios le llamó la atención del pecado de esta nación que rebalsó, hermano. Es fácil pensarlo, y el fanatismo religioso puede hacer, hermano, que nosotros pensemos, vaya, Dios se fijó, hoy sí, ¿verdad? Hoy le va a caer todo el juicio divino. No, hermano, vemos a un Dios totalmente diferente. Vio una nación cuyo pecado, hermano, era tan evidente que también iba a ser evidente la gracia y la misericordia de Dios. O sea, lo que nosotros estamos viviendo en este momento, ¿quién no lo sabe, mis hermanos? Es algo que el hombre ha provocado, pero en medio de lo que el hombre ha provocado, hermano, Dios ahí ha estado y va a seguir estando con cada uno de nosotros, y lo va a seguir, hermano, mientras sea necesario. Él lo va a hacer, mis hermanos. Viene, y como este hombre, mis hermanos, conocía precisamente, conocía al Señor, hermano, viene e hizo lo que muchas veces nosotros hacemos. Les comentaba que un día de estos, sin ponerme de acuerdo, hablaba con varios pastores, y uno de ellos está fuera del país. Quizás ese día, no recuerdo lo que va de la pandemia, que ese día he hablado con 5 pastores, y ese día casualmente fueron con 5 pastores, donde ellos bastante ya sacando ya un montón de cosas que tenía. Pero yo mismo prediqué hace 2 domingos, hermano, prediqué de que si nosotros no evacuamos lo que tenemos, somos como una olla de presión, y así hay muchos en sus hogares.
que como no han evacuado, entonces pasan como decimos los salvadoreños, pasa con los nervios de punta, ¿verdad? Molestos y hermanos y renegando por todo. Y dos de ellos me dijeron: pastor, no, esta es una persecución que el diablo ha puesto. Y empezó a decirme, solo lo escuché. Y le dije: hermano, no es ninguna persecución. Si fuera persecución no nos permitieran ni tan siquiera que pudiéramos llegar. Es más, hoy llegamos a más hogares. Hogares que no conocíamos, hermanos que yo no sé quiénes son, hermanos, de otros países. Y algunas veces cuando salgo me escriben ahí en privado, en inbox ahí saludándonos. Y hermano, que mi pastor, fíjese que los saludo de aquí, yo vivo en Canadá, vivo en Estados Unidos, pastor, fíjese que iba pasando y de repente escuché la palabra y me gustaría que orara por fulano, por sutano, por mengano. Entonces, mis hermanos, no podemos hablar, o sea, no veamos demonios donde no los hayan, hermano. O sea, pero en medio de todo esto que el mismo hombre originó, mis hermanos, nosotros podemos también ser irresponsables con lo que Dios ha hecho con nosotros. Fíjese, viene este hombre en el versículo 3, y le voy a pedir que le ponga mucha atención a esa palabra, porque casualmente con los pastores que hablaba, yo lo he escuchado a muchos de ellos, en algunos WhatsApp que tenemos varios pastores, me dice: pastor, nuestra gente se está enfriando, nuestra gente, pastor, o sea, ya hay pastores, hermano, que ya, bueno, solo en Estados Unidos hasta el mes de abril llevaban contabilizados más de 100 pastores que murieron por la pandemia. O sea, nosotros podemos hasta aplaudir que ya se va a reabrir en Estados Unidos y dentro de un par de meses posiblemente nosotros, o un mes y medio, podamos reabrir la iglesia. Ajá, pero tenemos que ser prudentes, porque Dios no nos permita, hermano, suceda algo. Usted puede decir falta de fe, es que la fe tampoco niega la realidad, hermano. O sea, debemos de ser extremadamente prudentes. Entonces, mis hermanos, ¿pero qué es lo que sucede? Yo sé que estamos preocupados por la salud espiritual de cada uno de nuestros miembros de la iglesia. Sé, mis hermanos, que estoy preocupado porque algunos, con los que nos damos cuenta toda la semana, es que hemos llegado con víveres, y cuando alguien se ha acercado, lo hemos hecho, y lo hemos hecho con mucho gusto, a pesar que la iglesia tiene más de 2 meses de estar cerrada. Entonces, pero vea, sé que hay una preocupación que es real. Los seres humanos somos seres sociales, hermano. Entonces, que nos tengan confinados, encerrados, va en contra de nuestra propia naturaleza. Entonces empezamos nosotros a decir tantas cosas, y a lo mejor algunos, a lo mejor quizás ya no regresen a la iglesia, y a lo mejor otros, hermanos, hagan, cuando digo no regresen, hagan lo que exactamente hizo Jonás. Miren lo que dice el versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Oiga bien, ¿cómo es posible que nosotros podamos concebir que vamos a huir de la presencia de Dios, hermano? Eso es imposible. O sea, déjeme decirle algo. Yo sé de que algunos, hermanos, ya se acomodaron a estar desde su cama. A lo mejor algunos este domingo se levantan tarde y empiezan a ver más de alguna predicación, qué sé yo, no sé. Entonces ya muchos nos acomodamos, y regresar otra vez a la misma rutina que nosotros teníamos, a la disciplina que teníamos de congregarnos, de servir al Señor, a lo mejor para muchos va a ser bastante difícil, mis hermanos. Déjeme decirle algo: si Dios puso su mirada en usted, por mucho que usted huya, algo Dios va a hacer o va a provocar para que usted le pueda buscar a Él. Pero si nosotros creemos que podemos pasar desapercibido el llamado que Dios ha puesto, o podemos pasar por alto y ser nosotros irresponsables en el llamado que Dios puso en nuestra vida, estamos totalmente equivocados. Si Dios lo llamó a usted, el Espíritu algo se va a encargar de hacer en su vida para incomodarlo, pero que lo va a traer de regreso, lo va a traer de regreso. He entendido, mis hermanos, que si bien es cierto, estoy preocupado por mi gente, estoy preocupado porque no nos hemos congregado, y creo que es una preocupación de todos los pastores, de todas las iglesias. Sí, mis hermanos, pero he entendido también la coyuntura que estamos viviendo. He entendido que el señor presidente de la República no lo ha dicho porque se lo haya inventado, sino que, quiera o no, el confinamiento ha detenido bastante la pandemia. Ahora, cuando nosotros salgamos, no quiere decir que ya se fue el coronavirus. No, hermano, ahí va a estar esperándonos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer?
¿Vamos nosotros a pasar por alto o vamos nosotros a ignorar el llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas, mis hermanos? Eso fue lo que hizo Jonás. Cuando conocía perfectamente lo que Dios podía hacer, viene y arma maletas y se va para un lugar totalmente diferente al que Dios le había ordenado. ¿Y qué es lo que nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que nosotros podemos, hasta dónde pueden llegar nuestras malas decisiones? Dice el versículo 4 y 5, dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, dice. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Le voy a explicar qué es lo que está pasando hoy en día. Hoy en día estamos viendo nosotros lo mismo. Y mis hermanos, si Dios ha puesto un llamado en nuestra vida, si el Señor lo llamó a usted y a mí, nos llamó con cuerdas de amor, hermano. Nos llevó al desierto y en el desierto habló a nuestras vidas, nos ministró, nos atrajo. Y por su gracia y misericordia nosotros le conocimos y estamos aquí, mis hermanos. Déjeme decirle algo. Si nosotros nos alejamos, hermano, al igual que lo hizo Jonás, o somos irresponsables, mire, lo que nosotros no nos damos cuenta o lo que nosotros no alcanzamos a ver, la magnitud hasta dónde puede llegar nuestra mala decisión. Fíjese, nosotros fácilmente nos vamos de una iglesia, nos cambiamos para otra iglesia, fácilmente nosotros tomamos decisiones sin tomar en cuenta al Señor. Lo que nosotros no nos damos cuenta, que junto con las malas decisiones que nosotros tomamos, nos llevamos por encuentro, hermano, a nuestra familia, a nuestros hijos, todos los que van en el barco donde nosotros estamos. Puede llevarse, si alguien es empresario, puede llevarse de encuentro hasta todos sus empleados. Vea, se va Jonás, se sube en el barco, hermano, en una forma tan irresponsable. O sea, si Dios nos ha dado un talento, si nos ha dado el Señor un don, hermano, es para que nosotros lo ocupemos, para ponerlo a la orden que Él nos da, no para que nosotros huyamos. Y cuando nosotros huimos, hermano, al igual que lo hizo Jonás, al igual que iban todos los que estaban allá en el barco, hermano, empieza cada uno a rogarle a su Dios y empiezan a hacer, como decimos los salvadoreños, a dar patadas de ahogado. Empezaron a ver que la tempestad, que si bien es cierto Dios la había mandado, pero el que la había provocado había sido Jonás, el que conocía a Dios. O sea, usted y yo podemos provocar tempestades, hermano, y llevarnos de encuentro a muchos que son inocentes, que no tienen nada que ver, al tomar malas decisiones o al ser irresponsables con el llamado que Dios ha puesto en nuestra vida. Mis hermanos, este hombre fue irresponsable, pasó por alto el llamado que Dios había puesto. Y todos los que iban en el barco empiezan, hermano, cada quien, como decimos los salvadoreños, a bajar todos los santos que conocían. Empiezan a agarrar todo lo que llevaban, todo el equipaje. Empiezan porque pensaron, a lo mejor si la nave es un poco más liviana vamos a poder salir adelante, vamos a sobrevivir. Empezó una desesperación tremenda por la mala decisión que el hombre que conocía a Dios había tomado lo contrario. O sea, entendemos hasta dónde pueden llegar nuestras malas decisiones, hermano. Hasta dónde nosotros podemos llegar. Entendemos que si Dios me ha dado un talento, me ha dado un don, que si Dios ha hecho un llamado en mi vida, si yo no lo ejerzo, puedo llevarme de encuentro todos los que están alrededor de mí. Todos los que iban en el barco empezaron a gritar desesperados y a hacer cosas que no eran las correctas. O sea, el que conocía cómo hacer las cosas correctas estaba dormido. Por eso es de que hoy en día nosotros encontramos, hermano, que hay gente que hace un montón de cosas incorrectas, porque el que tiene que hacer las cosas correctas en medio de la pandemia, aquellos que conocemos al Señor, no lo estamos haciendo, sino que estamos dormidos, al igual que Jonás, hermano. Entonces empiezan desesperados a tirar todo. Empiezan cada quien, ¿verdad? Y vos que Dios le clamás, y vos que Dios le clamás. Lejos de criticar que hoy domingo a las 2 de la tarde vamos a reunirnos para sentarnos. Si otros le van a clamar a otro Dios diferente al Dios verdadero y único, pues despertémonos y clamémosle al Dios único y verdadero, hermano. Eso no lo hizo Jonás. Ahí estaba Jonás.
Se le imagina todo el ruido que se oía. Y según él, había ignorado el llamado que Dios había puesto en su vida. Es que es bien fácil ser irresponsables y decir, pues hasta aquí ya no le sirvo al Señor, pues ya no hago esto y lo otro. Se ha puesto a pensar hasta dónde puede llegar su mala decisión, que se puede llevar de encuentro a sus hijos, su hogar, su familia, su empresa, su trabajo, sus vecinos. Se ha puesto a pensar eso. ¿Qué culpa tenían todos estos fulanos que iban en el barco con Jonás? Nada. Y empezaron a hacer lo que sabía, adorarle a los dioses que ellos conocían. Pues cuando nosotros no adoramos al Dios vivo y verdadero y no tomamos protagonismo, pero un protagonismo donde vamos a poner a Dios por encima de todas las cosas, se van a levantar otros y van a tomar decisiones que no son las correctas. O sea, en la empresa donde usted está, en el lugar del vecindario donde nosotros vivimos, en el lugar donde nosotros nos movemos, hermano, no es para que nosotros pasemos, estemos dormidos y que nosotros pasemos desapercibidos todo lo que está pasando. Mire, mis hermanos, puedo hablarle por cada uno de los hermanos que viven aquí en Lourdes, Colón. Muchos de ellos en sus colonias han hecho grupos de WhatsApp, en las colonias privadas, y los que no lo han hecho, le invito para que lo hagan. Tome usted la iniciativa. Y lo han hecho, y de repente alguien aparece y dice, alguien tiene frijoles, y aparece alguien en el WhatsApp y dice, yo tengo, le voy a llevar, o venga a tal dirección. Alguien dice, hoy no tengo para desayunar, y aparece más de alguno, aparece ahí y dice, mire, no se preocupe, yo tengo unos huevos, yo tengo frijoles, yo tengo pan, yo tengo leche, yo tengo café. O sea, pero si nosotros los creyentes, los que conocemos del Señor, no tomamos la iniciativa, otro lo va a hacer. Porque nosotros estamos dormidos. Y si nosotros, lejos de buscar del Señor o hacer la diferencia, somos irresponsables, esperando que otro lo haga, mis hermanos, podemos llegar a causar tempestades. Dios lo hizo, pero el causante de la tempestad, el que provocó la tempestad, fue el Hijo de Dios. Vaya, el que conocía al Señor. Él fue el causante de la tempestad. No fueron los inconversos, hermano, fue Él. Dice la palabra del Señor en el versículo 6, fíjese. Entonces, mis hermanos, si vamos a guardar silencio, que sea silencio por prudencia y ante muchas cosas. Pero de ahí, mis hermanos, nosotros podemos tener una falsa confianza. Hermano, ¿a quién se le ocurre creer que puede pasar por alto lo que Dios le ha ordenado? Y Jonás ahí estaba acostaditos, todos preocupados, y él ahí. O sea, nosotros creemos, hermano, que podemos burlarnos nosotros del Señor. Nadie se puede burlar del Señor, y no ha nacido un incircunciso que se burle de Dios o que haga lo contrario de lo que el Señor le ha dicho. Y si hace lo contrario, Dios se va a encargar de levantar una tempestad para llamarle la atención y para que vuelva al lugar de donde Dios le ha dicho que vuelva y que haga lo que tenga que hacer. Fíjese las tempestades que nosotros podemos levantar, mis hermanos. Vea qué terrible lo que podemos provocar. Iglesia, despertemos, levantémonos y empecemos a hacer algo ahí en el lugar donde vivimos. A no esperar que otros tomen la iniciativa. Empecemos a adorar al Señor. Si alguien hoy a las 2 de la tarde va a hacer todo lo contrario, que suenen las cacerolas, si quieren los pitos o cualquier cosa. Pero nosotros, Dios nos ha llamado a que seamos diferentes. Ahora clámele usted a su Señor y dígale: Señor, oro porque tengas misericordia y porque tú puedas obrar en gran manera. Dice el versículo 6 de la siguiente manera, dice, y hermano, eso es lo que también está pasando. El capitán, en la Reina Valera dice el patrón, pero la palabra es el capitán. Fue, hermano, nosotros muchas veces necesitamos de alguien que llegue y nos llame la atención, hermano. Y alguien que a lo mejor no conoce del Señor, o que a lo mejor que le diga a usted: mire, perdón, pero usted que no va a una iglesia, pero usted que no usted conoce usted de Dios, que no es usted de que es parte de tal ministerio. ¿Qué es lo más fácil? Que salgamos corriendo, que renunciemos. ¿Por qué no mejor ponemos nuestras barbas en remojo y regresamos al lugar de donde Dios un día nos llamó y que puso su gracia y su misericordia en nosotros, y por eso nos puso en ese lugar?
Dice la palabra, y el patrón dice, o sea, el capitán de la nave se le acercó y le dijo que tiene dormilón. O sea, estás viendo de que todo lo que está sucediendo y estás tan tranquilo aquí. Levántate y clama a tu Dios. Hoy en día, mis hermanos, aunque varios le clamen a otros dioses, ¿qué importa a los dioses que le tengan que clamar? Aquí le estaba diciendo este hombre, si todos están clamando a sus dioses, están bajando haciendo un montón de cosas, pues tú que conoces al Dios vivo y verdadero, ¿por qué no te levantás? O sea, nosotros que tendríamos que dar el ejemplo ahora, somos los que estamos peleando. Qué terrible, ¿verdad? O sea, en todo caso Dios nos diría, bueno, ¿a qué hora dijo el presidente de la República? 2 de la tarde. Pues a esa hora levantate, dormilón, y clamale al Dios vivo y verdadero. Si vos lo conocés, hacelo. ¿Cómo es posible que otros van a clamarle a otros dioses si vos que conoces al Dios vivo y verdadero no? Pero pastor, yo oro en todo momento. Claro que sí, mis hermanos. Eso lo tenemos claro, hermano. Y tengo claro perfectamente. Para mí la mejor oración es la que tengo en la madrugada, la que tengo en mi closet, donde me meto, hermano, y empiezo, y en lo oscuro, y cuando todos están durmiendo, empiezo a clamarle al Señor. Sé que es la oración más efectiva, pero ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene eso de malo? El que nos podamos unir en oración en diferentes lugares de nuestros hogares. ¿Qué tiene eso de malo? Si otro le va a clamar a otro Dios, pues entonces usted clámele al Dios verdadero. Aquí le dice que tiene dormilón, levántate y clámale a tu Dios, y a lo mejor Él tendrá compasión de nosotros y no perecer. Fíjese lo que este hombre entendía. Entendía que es sinónimo de o sea, el mar estaba tranquilo, no era una época de huracanes ni de tormentas. Este hombre había salido a embarcarse durante a ver cuántos años. Conocía de navegación como alguien conoce la palma de sus manos. Entonces este hombre sabía, hoy no es época que se levanten estas grandes tempestades. Esto no es casualidad, por algo sucedió. El año pasado a esta hora, hermano, por este día, teníamos una leve idea de lo que iba a pasar ahorita. No, mis hermanos. El hombre ha provocado lo que nosotros estamos viendo. La tempestad que estaban viviendo los que iban en el mar, si bien es cierto, Dios la había mandado, pero el que la había provocado había sido Jonás. Nosotros hemos provocado una serie de cosas, mis hermanos. Pero viene el Señor, va a ocupar a alguien, un capitán, alguien, a lo mejor el presidente es el capitán, que nos está diciendo: levántense, despierten, clámenle al Señor, pídanle al Señor que tenga misericordia. Algo Dios va a hacer. Pues mis hermanos, necesitamos de que alguien llegue y nos incomode y que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Necesitamos nosotros pasar situaciones incómodas. Miren, mis hermanos, escuchar ayer a un pastor, el pastor Edwin Serpas, por el cual hemos estado orando, y decir: pastor, viera qué terrible escuchar comentarios de gente que acaba de pasar por el coronavirus y dice: pastor, si alguien de ustedes le dio la chikungunya y le dolieron todos los huesos. No, pastor, eso es paseo de campo comparado con lo que es el coronavirus. Todo mundo le va a decir, aun cuando los recuperados son mayores, todos le van a decir: la recuperación, pastor, fue dolorosa. Necesitamos nosotros, para despertar, necesitamos que se levanten tempestades para buscar al Señor antes de la tempestad. Necesitamos acercarnos delante del Señor y pensar qué estamos haciendo con el evangelio que conocemos. Esa palabra solidaridad, lo que el Señor nos enseñó, ¿la estamos poniendo en práctica o le hemos pasado desapercibido? Con que yo tenga alimento en mi casa, con que pague los recibos de agua y la luz, con que tenga techo con suficiente, pero nos preocupamos de nuestro prójimo. ¿Acaso Dios no estaba haciendo eso, hermano? Aquí Dios estaba preocupando por una nación que no eran los hebreos, una nación que no era Israel, una nación pagana, una nación gentil, una nación idólatra, una nación que no conocía nada de Dios, una nación cruel. Pero a ellos le iba a mostrar su gracia y su misericordia. Se da cuenta entonces que Dios no es propiedad de un hombre, de una iglesia, de una denominación, de una religión. Mal hacemos cuando criticamos otras iglesias, otras religiones. Dios no es propiedad de nadie. Él es soberano. Él es soberano y seguirá siendo soberano. Y acá Dios, hermano, le iba a mostrar su gracia y su misericordia a una nación que no era Israel, que no eran los hebreos.
Pues hoy en día, mis hermanos, Dios también está mostrando su gracia y su misericordia a los que van y a los que no van a una iglesia, a los que conocen o no conocen del Señor. Y mis hermanos, necesitamos nosotros despertar, que hay un capitán y que nos diga: levántate. Dios ocupará, hermano, a la persona que menos pensamos. Y dice el versículo 7 y 9 para terminar, del 7 al 9: y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes. Miren, mis hermanos, está como que si alguien dijera que no es posible que lo que está pasando, es que nosotros hemos navegado durante años, conocemos el mar como la palma de nuestras manos, todo, empezando por el capitán de la nave. O sea, todo iba bien y de repente se levanta una tempestad, así por así, sin previo aviso, sin nada por el estilo. Es que esto no es casualidad, por algo sucedió. Es que miren, a lo mejor alguien va aquí, o es demasiado malo, o algo sucede. No, hermano, no es porque había hecho algo malo, es porque simple y sencillamente un irresponsable que había hecho las cosas en contra del llamado que Dios le había hecho. O sea, alguien que Dios le había dado un talento, mis hermanos, que le había dado un don. Óigame, mis hermanos, para todos los que predicamos la palabra, para todo evangelista, predicador, pastor, mis hermanos, imagínense qué avivamiento el que hubo, ver toda una nación convertirse al Dios vivo y verdadero. Hermano, hoy en día hubiera sido un boom, se hubiera regado por todas las redes sociales, hermanos, del avivamiento que hubo. Cuánta gente, y este fulano hizo lo contrario. Vaya, mire qué amor el que sentía a su prójimo, qué tremendo el amor que sentía a su prójimo. ¿Qué nos preocupa al que las iglesias que estén cerradas? Nos preocupan las finanzas. Nos preocupa, hermano, que el imperio se vino para abajo. El miércoles pasado yo le invito para que lea el estudio de lo que predicamos el miércoles pasado. Después de la destrucción del templo, ¿sabe quiénes desaparecieron? Los saduceos, porque como eran los principales, eran los principales, eran los que manejaban el templo. Se cerró el templo, terminaron también. Pues mis hermanos, puede estar cerradas las puertas, pero el evangelio de nuestro Señor Jesucristo sigue siendo vivo y verdadero, y seguimos predicando esa palabra, mis hermanos. Esté abierto, esté cerrada la iglesia, el evangelio sigue adelante. Seguimos compartiendo la palabra, mis hermanos. Entonces dijeron: no es posible, por algo ha sobrevenido este mal. Y echaron suerte, dice, se le imagina. Alguien diría: qué salada este pobre Jonás, ¿verdad? Que hasta ahí salió sorteado. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? Hey, fulano, lo que está pasando no es por gusto. ¿Qué oficios tiene y de dónde viene? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y le dijo: yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Sería como que se dijera: mire, Dios me dio una orden, yo fui responsable. Mis hermanos, para que despertemos necesitamos que nos tiren al mar, para que usted regrese al lugar de donde Dios quiere que esté. Necesita que se lo trague un gran pez. O sea, ¿qué necesita usted? ¿Qué forma usted necesita que Dios le llame la atención? ¿Por qué no antes que nos llame la atención? Porque es una forma obediente, diligente. ¿Por qué no nos acercamos delante del Señor? Le pedimos perdón, nos ponemos a cuentas con Él y regresamos al lugar de donde el Señor quiere que regresemos. No seamos irresponsables, hermano. Nos podemos llevar de encuentro a un montón de gente que no tiene nada que ver. El día de mañana podemos decir: mire, esta es consecuencia de lo que le está pasando a mi hijo, lo que está pasando en la empresa, lo que está pasando en mi colonia, lo que está pasando en mi familia, lo que está pasando en mi hogar. Es por mi culpa. Yo fui un irresponsable. El llamado de Dios, lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, no es para que nosotros seamos irresponsables y que lo pasemos por alto. Es para que con responsabilidad, diligencia, con excelencia nos levantemos y que hagamos lo que el Señor nos ha dicho que hagamos, mis hermanos. Este momento, mis hermanos, es para que el pueblo que conoce del Señor podamos empezar a levantarnos y que no esperemos que llegue la tempestad,
sino que hagamos lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Aquí Dios le iba a mostrar su gracia y su misericordia a una nación que no era hebrea, a una nación cruel y verdadera, pero que necesitaba de la gracia y de la misericordia de Dios. Hoy en día, el Señor, en medio de esta pandemia, le está mostrando a cada uno de nosotros su gracia y su misericordia. Y no es exclusivo de una iglesia, no es para un grupito, es para todos aquellos que oigan y que le abran la puerta de su corazón a Jesús. Vamos a orar.